3 minutos pasan de las 9 de la mañana y tenemos que comenzar nuestra primera entrevista del día. La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay reclama medidas urgentes al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es la situación del sector que mueve y traslada gran parte de la producción del país? Lo hablaremos con su presidente, con el presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay. Le damos los buenos días a Mauro Borsaconi, un placer tenerlo por aquí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuál es la realidad del sector? Porque uno a veces, me parece, no toma dimensión de lo que representa este sector para el país, que mueve la producción prácticamente a nivel local, pero también internacional, y por allí se señala que hay una desventaja a nivel de Uruguay comparado con la región, ¿no? No son asimétricas las medidas que se toman a nivel impositivo y demás. Sí, tenemos problemas de todo tipo con relación al transporte y los diferentes gobiernos a lo largo del tiempo. El transporte evidentemente es la única bodega de carga que tiene el país, no solamente para mover la producción interna, sino para moverla al menos a los países limítrofes y al Mercosur en general. Y parecería que el Uruguay no se da cuenta de que es una fuente de ingresos, que ingresan divisas, que es una fuente de trabajo. 5.000 puestos directos, ¿se habla? Sí, claro. Sí. En todo el transporte internacional nada más, sin contar el transporte interno. Ahí ya nos iríamos a cifras mucho más importantes. Y el Uruguay no legisla, no tiene una política, no la ha tenido, no la tiene, y como viene, parece no interesarle mucho tener una política de Estado con relación al transporte. Y a medida de que van sucediendo diferentes hechos en los países de la región, que se mueven a otro ritmo, nos vamos quedando relegados cada vez más. Parecería que quieren que desaparezcamos. Pero esa desventaja que nombraba Maggie, ¿en qué línea va? ¿Qué es lo que tenemos distinto con respecto a los países de la región? Bueno, primero en tamaño, lo que nos obliga a nosotros a salir de la frontera es que no hay trabajo para todos los camiones que hay en el Uruguay. Por más que la producción interna crezca, crecen los camiones y por lo tanto no hay espacio para todo. Lo segundo, la producción nacional, si no la mueve el transporte internacional como lo ha movido hasta ahora, el transporte bandera uruguaya, durante años al transporte extranjero no le importa venir al Uruguay. ¿Por qué? Porque son distancias cortas, porque cifran poco, porque se demora mucho en los pasos de frontera, porque un camión interno en Brasil puede hacer 20.000 kilómetros por mes y un camión de transporte internacional puede hacer 7 u 8.000. Entonces, numéricamente ni a los argentinos ni a los brasileros les interesa viajar a Uruguay. ¿Qué pasa si desaparece el transporte uruguayo? El día que se mueva con la bandera extranjera, lo que pagan hoy uno lo van a terminar pagando tres. Porque cuando las economías vuelvan a ordenarse, va a convenir trabajar internamente y no perder tiempo en las fronteras y van a volver cada uno a su negocio. Pero hay un tema también con respecto al IVA. Hay un problema con el IVA. Los países no tienen IVA para el transporte. Uruguay, lo que nosotros le venimos demandando hace muchos años es la tasa cero. Porque además es una asimetría insólita. Yo si voy a cobrar un flete de importación en el extranjero, le tengo que cobrar un IVA que el hombre no va a descontar. Por lo tanto, ya parto desde que ese viaje lo va a terminar haciendo un extranjero, no lo voy a hacer yo. Tenemos diferencias impositivas, tenemos una carga impositiva mucho más alta que los demás países. Tenemos controles para la bandera uruguaya que no tienen los extranjeros. ¿Dentro del país? Sí, claro. ¿O fuera de frontera? Si acá... adentro del país. Si yo no pago el IVA, a mí me vigilan, y si un extranjero no paga el IVA, no hay quien lo controle. Eso también está afectando, y traigo un tema que después vamos a ampliar un poco más, ese tema de la evasión. Claro. Vos controlás, en este caso, solamente al transporte uruguayo. No controlan ni a los representantes de las empresas extranjeras, ni a las empresas extranjeras. Les hemos pedido que hicieran transferencia bancaria para que se le pueda controlar, por ejemplo, a los argentinos, porque la diferencia que tienen con el cambio en negro es escandalosa. Todas las medidas que nosotros hemos pedido más, ninguna le supone una gran cifra al país, y en tal caso hay algunas que lo que le hacen es recaudar más, porque si vos fiscalizás mejor y transferís, recaudás más. Si vamos a los reclamos concretos también, porque me parece que es un tema capaz que no todo el televidente del otro lado lo puede entender. ¿Cuáles son esos reclamos puntuales? ¿La eliminación del IVA sería uno? Sí, la tasa cero del IVA es uno. ¿El legislar en qué sentido? Porque me quedé pensando en eso que dijo hoy más temprano.
No hay una legislación en torno al transporte y de bueno, carga. tiene que haber una facilitación para que el transporte sea... A ver, lo que tiene que haber es un plan de a dónde quieren ir con el transporte. De nada sirve ir al impulso, por ejemplo, de UPM. Hacemos rutas supuestamente mejores para que ellos tengan bitrenes, tritrenes, pero no estamos pensando en el transporte en general. Se hace puntualmente en una línea. El Uruguay tiene que ser mucho más que 3 plantas de celulosa. Entonces, hay que sentarse y discutir con la gente que sabe. Pero de todas formas, a corto plazo, más allá de ese plan, usted hablaba de la evasión y que no hay control de lo que es el transporte internacional. Pero a nivel nacional también se habla de una importante tasa de evasión y de trabajo en negro, por ejemplo. Sí, sí. Que usted dijo la otra vez en un móvil que hicimos para Subrayado que eso era la 10ª parte de la realidad. Sí, claro. ¿Qué Poco pasa más con ese tema? Bueno, yo, si quiero yo me meto en ese tema, pero en realidad lo tendría que hacer el presidente de la Intergremial actual. La evasión a nivel nacional no es ni cerca la que dio el BID. Eran 6 millones de dólares a Sí, pero nivel ese de número- BPS. Ese número solamente, yo vuelvo a repetirlo, son números que se desgranan solo yendo al BPS, yendo al Ministerio de Transporte, fijándose cuántos son los aportantes, cuántos son los cotizantes, cuánto es lo que cotizan, cuál es el sueldo mínimo, y el número es escandaloso, o sea, no resiste ni siquiera una discusión seria. El No, tema es no, que no. es una problemática que tiene varias aristas, porque yo me quedé pensando después viendo esos números, cuando estamos hablando de trabajo en negro, estamos hablando también de choferes que están en la calle y cada vez estamos viendo más de repente lo que pueden ser los accidentes de tránsito, el no control de horas, lo noticiamos un día, ¿no? Y otro también, la cantidad de accidentes que se dan y uno dice, bueno, esa falta de control en cuanto a lo que es el aporte, también lo es en cuanto a en qué condiciones están trabajando esas personas. Mirá, yo te lo voy a dividir en dos. Primero, la parte de los accidentes. La capacitación. Es difícil lo que yo te voy a decir. No es solamente por exceso de horas. No hay un tema. No, sí. Es una discusión que como no hay control, es lo que diga uno, lo que diga el otro, lo que le parezca al otro. Yo te diría que no es un problema de exceso de horas. Yo creo que hay falta de capacitación. Creo que el parque automotor uruguayo creció desmedidamente en muy corto tiempo. Y eso es lo que hace es que haya gente que no esté capacitada como corresponde para andar en un camión. Ahora, pero esas personas tienen una libreta apta para manejar un camión, me imagino yo. No, la tienen. El tema es que le falta la experiencia, Claro, y falta... el expertise, ¿qué es lo que falta? Y bueno, porque no es lo mismo manejar un camión de 45.000 kilos que manejar un camión de 6.000 kilos y la libreta es la misma. Entonces, hay choferes que en su momento salían de trabajar con los camiones de la volqueta y le daban un camión de 46.000 kilos y decían, andate a Paraguay. No, hay que capacitarla, la gente tiene que tener experiencia, ¿no es? Y vos vas por la ruta y ves a la velocidad que van los camiones. Y para pasar un camión en la ruta no es fácil. Y ni te cuento si van 3 o 4 camiones juntos. Entonces, yo no le pondría toda la carga a la responsabilidad de la carga horaria. Creo que hay una cuestión de capacitación que está faltando y que produce eso. Y sí, y con relación a la diferencia que hay entre las empresas que pagan lo que tienen que pagar y las empresas que no lo hacen, es lo que yo siempre dije. Cuando uno pide los controles, quieren bajar a los que están arriba, nos bajan. Quieren subir a los que están abajo, nos suben. Pero lo que tienen que hacer es emparejar. No puede haber una ley para los que pagan y una ley... O sea, los que pagamos somos los malos. Claro. Por tratar de que los demás paguen lo que tienen que pagar. Igual capaz que si pagamos todos, pagamos menos. Ha habido algunos intentos de control, estoy pensando por ejemplo en el famoso Gran Hermano que tanto tiempo estuvo en el tapete que se terminó yendo para atrás. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué se habló de que al final terminaba no estando en línea con lo que era el objetivo inicial? Hablamos del SICTRAC, el Sistema Integral del conocido como de el Gran Hermano. A ver, antes del Gran Hermano hubieron 3 intentos de hacerlo con una guía de papel, con un seguimiento de papel, un manifiesto de carga interno, ya que Uruguay no tiene nada, un remito con lo que andan los camiones.
Y en su momento se dijo que no, porque nadie quiere ser controlado. Como la mayoría no está en regla, esto es fácil, si la mayoría estuviera en regla, todo el mundo hubiera dicho que sí. Se dice que no porque la mayoría no está en regla, es casi obvio, ¿no? Lo que está claro que el sector no quiso ser controlado durante 10 años, 12 años, y cuando pasó lo del SITRAC, todos dijeron que sí, hasta que llegó el momento de aplicarlo. Cuando el gobierno del Frente decidió aplicarlo, empezaron todos los movimientos para que no se aplicara. Obviamente, no se aplica porque si se aplica eso, los controles empiezan a caer sobre el pago de los salarios, el pago del IVA, todos los pagos que corresponden a hacer. Todo lo que tendría que ser, digamos, claro, pero no es. Están en regla. Entonces, con esa situación, a nivel de lo que es la gremial de ustedes, ¿se está pensando en avanzar en algo? ¿Hay discrepancias dentro de la gremial? ¿Se va a solicitar reuniones con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía? Mira, a ver, en cuanto a Catidu, no, porque Catidu tiene los controles del sistema Lucía, de los controles de transporte internacional. Para nosotros, en realidad, esto era, lo del Gran Hermano era algo ¿Que aportaba? Circunstancial, no era algo que no nos les iba... hacía la diferencia. Sí, no. Digamos que Catidu como cámara, junto con un par más, debemos ser las más prolijas en ese aspecto. El Gran Hermano era para el transporte nacional, era para que se emparejara el transporte nacional, no el transporte internacional. Nosotros no tenemos que ir a hablar con nadie porque en realidad es algo que tiene que hacer la intergremial en este caso, y la intergremial y muchos de los integrantes en ese momento lo que dijeron eran que las condiciones no estaban dadas. ¿Qué era lo que no estaba dado? Era el arreglo del pago de los laudos de los salarios de los choferes. Que quieren que sea por productividad, por diferentes formas. No se llegó a un arreglo, no quisieron el control, y yo imagino que hasta que no arreglen la cuestión salarial no van a querer arreglarlo con ningún control que quiera poner nadie. Así También que, hay mucha diferencia entre lo que es la evasión y esta falta, digamos, de reglamentación entre lo que son las empresas más grandes y las más chicas, ¿no? ¿Eso está marcado? no, porque... No, en realidad... Bueno, el informe del BID decía eso. Decía eso, sí. Está, felicitaciones. Usted lo que dice es que este informe del BID que solicitó en 2020 el Ministerio de Transporte no es representativo de la realidad del país. No, porque además lo que está claro es que entre el 70 y el 80% del transporte en Uruguay es menor de 5 camiones. O sea, las empresas son menores de 5 camiones, generalmente son empresas familiares. ¿Cuántas empresas grandes puede haber? ¿De 150 camiones? ¿10? Y empresas, después que le llames grandes, de 20, 30 camiones, medianas, 40... No son las que hacen la diferencia. No, de ninguna manera. La mayoría son empresas medianas y chicas, no son la mayoría de las grandes. Entonces, ¿cuál es el camino? Porque como que suena bastante complejo tomar decisiones o soluciones certeras en base a información que aparentemente no refleja la realidad, a situaciones tan dispares en cuanto a la necesidad de control, pero no querer el control, como que parece un terreno bastante escabroso. ¿La solución cuál sería? Que el gobierno se asesore con la gente que sabe, objetivamente, que somos los transportistas, no hay otro. ¿No hay diálogo hoy? No es que no haya diálogo. Lo que pasa es que para tomar las decisiones, estas decisiones no son simpáticas. Ahora le está diciendo a la gente que no controlaste nunca que lo vas a controlar. ¿Quién se quiere comprar ese problema? Porque en realidad hay que tener mucho carácter para decir, bueno, mira, esto no puede seguir así, esto lo tenemos que regularizar. Hay un tema de simpatía política que está en el medio. Yo no sé, pero el hecho concreto es que no se hizo y no parece que hubiera voluntad de hacerla. Así que no, nada me indica a mí de que eso vaya a cambiar. No. Ahora, son dos temas que corren en líneas paralelas, ¿no? Los controles, el SITRAC, más para el transporte nacional, pero también los reclamos a nivel de transporte internacional. Sobre ese punto en particular, ¿hay alguna estrategia prevista próximamente? Bueno, ¿Hay un proyecto de rendición de cuentas? ¿Hay, no sé, pienso en los tiempos que se avecinan? Estamos a mitad de un periodo de gobierno. ¿Algún diálogo, alguna solicitud de reunión con el Ministerio de Economía, más allá de lo que han manifestado públicamente? Mira, nosotros hablamos con el Ministerio de Transporte casi sin ningún inconveniente. Es más, el Ministerio de Transporte está de acuerdo con nuestro reclamo. Lo ha dicho, se lo ha dicho al Ministerio de Economía, lo ha dicho públicamente. Le representa una pérdida a nivel de la arca del Estado, ¿no? Porque si vos eliminás el IVA va para... No, pero en realidad el IVA lo están cobrando doble ya. Si lo cobran dentro del documento único aduanero, el DUA. O sea, en realidad no están perdiendo nada. No es un tema de perder o no.
Es más, si yo te digo fiscalizar y fiscalizar los extranjeros, vas a recaudar más. Y también si se Yo te doy todas las áreas, pero hace legaliza algo. el uruguayo que no está trabajando registrado. Claro, bueno, pero en el transporte internacional eso no es tan... No es tanto. No es problema. No, eso en el transporte internacional no es problema. Para cerrar, entonces, ¿el planteo concreto cuál sería de Catino? Bueno, nosotros queremos... hay un impuesto que está... por un decreto se le eliminó al transporte de carga aéreo y marítimo, que nosotros queremos que se nos elimine a nosotros, que tiene que ver con el tema del exterior, que nos pongan la tasa cero y que nos busquen una solución para que los argentinos, en este caso puntual, no se puedan llevar los dólares y multiplicarlos por el cambio negro. Bueno, también está ese juego, ¿no? De la ganancia por ese lado. Claro, es que perdés definitivamente. No hay forma de competir contra eso. Hoy por hoy, ¿cómo es la proporción a nivel del transporte? ¿Qué proporción del mercado está teniendo Éramos el casi argentino? entre el 50 y el 60% nosotros y ellos dependiendo, pero poner el 50% cada uno. Hoy tenemos menos del 20 o el 20. Todo lo demás se lo comió de Se lo alguna comen manera el los transporte argentinos argentino. y todos los días empiezan empresas nuevas y todos los días permisan empresas nuevas porque vienen a buscar los dólares. Ellos para hacer lo que hacen hoy haciendo 600 kilómetros a Uruguay, tienen que hacer 1.800 kilómetros en Argentina. Claro. Nosotros, bueno, ahora creo que el Ministerio de Transporte lo corrigió, pero hasta la semana pasada los extranjeros a la noche cuando se van el personal de los peajes no pagan peaje. ¿Pero eso porque no hay personal en aduanas o qué? No, porque no hay personal de los peajes. De los Entonces, peajes. Encima le dimos el changüí de durante meses estar cruzando sin pagar peaje. No, tenemos que corregir una montaña de cosas. Yo me imagino que... Todos estos temas ya están sobre la mesa. Están sobre la mesa, el transporte sé que está hablando con economía, pero no tenemos respuesta. Y medidas se van a tomar cuando nos volvamos a juntar. Nos dimos un espacio de 20 días después de la asamblea. Ya pasó una semana, me imagino que después de las vacaciones de julio nos estaremos juntando y ahí veremos cómo seguimos. Borsaconi, muy amable por este contacto. Y que a veces es desconocido, ¿no?, la realidad del sector transporte de carga internacional. Así que bueno, es un panorama para también entender la realidad del país, ¿no? Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Era Mauro Borsaconi, presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay, que pasó por aquí por Arriba Gente.